Dice Mateo capítulo 16: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quiénes le preguntó? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ¿qué? ¿Dónde? Será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En este pasaje hay muchas cosas en las que quisiera que nos pudiéramos enfocar, pero voy a decir algunas cosas que me van a llevar a lo que quiero enfatizar, que dice en el cierre de esto que acabamos de leer en el verso 19, donde dice, a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto que acabamos de decir en el versículo 19 es clave. Cuando nosotros leemos estos versículos, pareciera que el énfasis está solamente en la revelación de lo que dijo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cierto que hay algo tremendo ahí, pero desde esa revelación es que el Señor nos va a introducir a algo que nos entrega una llave. Por causa de esa revelación, el Señor nos va a dar una llave, y es una llave celestial. Es una llave que nos permite tener acceso a las cosas celestiales. Pero lo primero que quiero que vea aquí es que dice que Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo. Yo había leído esto muchas veces y no le había puesto énfasis a esto de Cesarea de Filipo, pero dándome cuenta lo que era Cesarea de Filipo, entonces nos da un mayor entendimiento de por qué Jesús trajo a los discípulos específicamente a este lugar. Esta era una ciudad pagana que en su tiempo era un lugar donde estaba lleno de falsos dioses. Y en este lugar había como una montaña de piedra a los pies del monte de Hermón, y ahí había como una cueva. Y a esa cueva profunda se le conocía como las puertas del Hades. Y ahí, en esas puertas del Hades, había adoración a diferentes dioses. En el comienzo, uno de los dioses que se adoraba ahí era a Baal, pero también se adoraba al dios Pan. Y este dios Pan era como una mezcla de hombre y animal. Y dicen que andaba por el bosque, y algunos consideran que de ahí viene la palabra pánico. Entonces, por causa de que él le daba miedo a todos aquellos que sabían que andaba por ahí, que era mitad hombre y mitad un animal. Entonces este era un territorio pagano, dedicado completamente a la adoración a dioses falsos. Y Jesús lo lleva ahí, exactamente.
Y lo impresionante, hermano, es que se miraba arriba esos templos que estaban juntos, uno detrás del otro, 4 principales. Y cuando uno está ahí presente, es como que el entendimiento se le amplía. Porque no importa en qué lugar Jesús tomó a sus discípulos para hablar de esto, siempre iban a poder ver esos templos. Y todos sabían que ahí se le llamaba las puertas del Hades. Era como espiritualmente un lugar muy pesado, muy fuerte espiritualmente. Había un asunto demoníaco ahí, había un asunto de adoración a dioses falsos muy fuerte ahí, había una mezcla de diferentes dioses y ahí estaba gobernando el imperio romano y entonces se miraba como algo muy fuerte. Ahora imagínense eso, que era una ciudad que había sido construida para Herodes. Era como algo que se había levantado para expresar la gloria de Roma y era lo que predominaba ahí. Y por otro lado, usted mira a Jesús, tal vez sentado en un lugar con 12 discípulos que no representaban mayor cosa comparado con lo que ellos podían ver, porque estaba a los pies del monte Hebrón, un monte alto donde nieva por sus alturas. Y aquí está Jesús con ellos y los trae exclusivamente a Cesarea de Filipo para hacerle una pregunta. La pregunta primera es: ¿quién dice la gente que yo soy? Y entonces dicen los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres uno de los profetas. Ahora los discípulos le estaban diciendo la parte bonita, porque todos sabemos que algunos le llamaban hijo de Belcebú. Algunos le llegaron a decir que era un hijo ilegítimo, el hijo del carpintero, muchas cosas despectivas. Pero los discípulos deciden cómo expresarle aquellas cosas que tenían una apariencia de una buena opinión acerca de Jesús. Entonces lo comparan con Juan el Bautista, lo comparan con Elías, lo comparan con Jeremías y con uno de los profetas. Pero ninguna de estas opiniones era la correcta. Entonces ahora estas opiniones estaban basadas en todo lo que Jesús no era. No era ninguno de esos. Y por eso es que viene y le dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora esta frase que sale de la boca de Pedro era una frase que fuera de ese círculo de los 12 discípulos, y yo no sé si aún ahí pudiera haber causado algo en el corazón de ellos. Porque lo que estaba diciendo es: tú eres el Cristo, tú eres el que ha sido profetizado, tú eres el del cual hablan las escrituras, tú eres el amado que hemos estado esperando, tú eres la salvación de Israel, tú eres la restauración de Israel, tú eres la gloria de Israel. Pero no solamente Jesús está siendo rechazado por los fariseos, por todos los judíos, sino que ahora también está delante del paganismo que está elevando dioses. Y es en ese contexto que él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De alguna forma se entendía, ya como que se percibía en el ambiente, directa o indirectamente, que Jesús venía
caminando desde el momento que se abre el cielo y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya se había escuchado que él era el hijo de Dios. Ya lo habían visto hacer milagros, ya lo habían visto testificar acerca de quién él era. Entonces, de alguna manera uno se pregunta: ¿será que Pedro ya tenía un entendimiento mental de lo que había oído? Pero en este momento lo que está ocurriendo es que hay una revelación que está viniendo a Pedro de parte de Dios, que va a llevarlo de la razón a la revelación, que son dos cosas diferentes. Y Jesús le dice: esto no te lo reveló. Fíjese que utiliza esto, no te lo reveló, no carne ni sangre. Él pudo haber dicho: esta información no te la dio la carne y la sangre. Pero la información y la revelación son dos cosas diferentes. La razón y la revelación son dos cosas diferentes. Y aquí es importante que nosotros hagamos un énfasis en la necesidad de nosotros de no ser creyentes que tienen información, porque la información no es suficiente, es útil. La necesitamos el conocimiento, claro que sí, pero el conocimiento sin revelación se convierte en una fe que es mental. Y la fe, si le puedo llamar así, mental, no te va a sostener en los momentos que solo la revelación te puede sostener. Porque cuando nosotros estamos viviendo situaciones, nosotros hacemos análisis mentales. Y los análisis mentales, cuando son pesados con una información que se tiene de forma mental, estamos argumentando y no sirve. La revelación es mucho más grande. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es: lo que Dios te ha dado es una revelación. Y 1 Corintios capítulo 2 verso 10 dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, hay las cosas que Dios revela, nos las va a revelar al Espíritu. Es la parte más profunda de nosotros. No la va a revelar a la mente, la va a revelar al Espíritu. No la va a revelar a las emociones, la va a revelar al Espíritu. Porque las emociones cambian dependiendo de la circunstancia. A veces la mente nos traiciona dependiendo de cómo estemos razonando y qué argumentos estemos escuchando. Pero cuando el Señor imparte algo por revelación a nuestro espíritu y es depositado ahí, entonces desde ahí comenzamos a gobernar, a entender, a decidir, porque está más profundo. Es ahí donde verdaderamente poseemos algo. Lo que estaba diciendo Jesús aquí es: Pedro, es posible que tú ya me habías escuchado decir que yo era el Cristo. Es posible que escuchaste a alguien opinar de mí que yo era el Cristo. Pero lo que está pasando ahorita es que hay una revelación que estás recibiendo, que está siendo impartida. Y ahí es donde Él le dice que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora, hay una confusión ahí, porque Pedro se utiliza en el original es Petros y es un pedazo de piedra pequeña, pero la roca es Petra y es una roca gigante de cimiento, es una masa de piedra. Entonces Jesús no está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia. Jesús lo que está diciendo es: sobre una revelación de quién soy yo, voy a edificar la iglesia. Sobre esta revelación. Ahora, todos nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros, si no logramos tener una revelación profunda de quién es Cristo, entonces muy difícil nos vamos a edificar de la manera que el Señor quiere edificarnos. El entendimiento y la revelación que poseamos de quién es Jesús. ¿Quién
es Jesús para usted? Usted puede decirme esta frase y no tenerla en su espíritu. Usted puede decirme que Él es el Hijo de Dios y todavía internamente seguirlo viendo de una manera muy superficial. Necesitamos tener un encuentro profundo con la persona de Jesús. La revelación de quién es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él representa, es algo que nosotros debemos de buscar. Y eso tiene que ser algo que toma un sentido profundo en nuestro ser, de quién es Él para nosotros. Porque de eso depende toda tu fe. De eso depende su estabilidad, de eso depende su solidez. De ahí va a emanar todo. Ahora, el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia, pero yo no puedo edificar mi iglesia con gente que no tiene la revelación de quién yo soy. Aquí no está hablando de que era Pedro el que iba a edificar la iglesia. No estaba hablando de que de Pedro en la iglesia. Estaba hablando de que Pedro era el líder de la iglesia. No, lo que estaba enfatizando es de lo que Pedro acaba de decir. De esa revelación, el Señor va a edificar su iglesia. La iglesia del Señor va a ser edificada en la medida que nosotros tenemos claridad de quién Él es. Y esto pareciera algo básico, pareciera algo que todo el mundo debería dominar, pero no todos lo dominan. No todos tienen una revelación de quién es Cristo. Por eso es que a veces viene la incertidumbre. Hay personas que tienen miedo de perder la salvación. Hay otros que simplemente están constantemente sintiendo acusación porque no lo conocen a Él. Entonces toda nuestra teología y toda nuestra vida se va a convertir en algo incierto. Por eso es que un día podemos sentirnos que queremos caminar con el Señor, que queremos amar a Dios, que queremos servirle a Dios, y de repente otro día estamos diciendo, no, ya no quiero seguir, no quiero servir, no tengo ganas, mejor no tengo tiempo, me dedico, porque hay una confusión. No hemos logrado entender quién es Dios para nosotros, qué representa a Cristo en nuestra vida, quién es Él, de tal manera que aún un trabajo lo suplanta. Un hobby lo suplanta y parece algo tonto. Déjeme decirle, parece algo tonto. Y algunos pudieran verlo como legalista, pero en realidad define quién es el Señor para nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que terminamos haciendo, la forma que terminamos decidiendo, define la revelación que nosotros tenemos de Jesús. Cuando se trata de adorar, adoraremos desde la revelación que tenemos de Jesús. Cuando se trata de orar, oraremos desde la revelación que tenemos de Jesús. Cuando se trata de confiar, confiaremos desde la revelación que tenemos quién es Él. Cuando se trata de nuestras necesidades para que sean suplidas, vamos a descansar dependiendo de la revelación que tengamos de quién es Él. Al final del camino, quién es Jesús para nosotros y la revelación que nosotros tengamos de Él lo define todo. Por eso es que Jesús estaba diciendo, yo voy a edificar una iglesia, pero con personas que tienen una revelación de mí. Si no tienen una revelación correcta de quién yo soy, aunque soy yo el que edifica la iglesia, no puedo edificar con gente sin revelación. Y eso sigue siendo vigente hoy. Uno de los problemas que tenemos como iglesia es la falta de revelación de Dios. Por eso es que cuando hablamos de iglesia, como no sabemos quién es Jesús, no tenemos la revelación de quién es Jesús, entonces creemos que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de un cuerpo político.
Porque no tenemos entendimiento de quién es Jesús. Entonces, como no tenemos entendimiento de quién es Jesús, entonces terminamos creyendo que la iglesia es un asunto político. Y déjeme decirle algo, lo triste es que hay pastores que no tienen una revelación correcta de Jesús y por eso son más políticos que creyentes. Hablan más de política, están más interesados en política e involucran la iglesia en política, lo cual la iglesia no es un cuerpo político. Pero de la revelación que tengas de Cristo o de la ausencia de la revelación que tengas de Cristo, terminás cometiendo esos errores. Por eso es vital. Cristo está edificando su iglesia, pero no puede edificar una iglesia con gente que no tiene una revelación de quién es Él. Por eso es que también algunas iglesias se convirtieron en un lugar de entretenimiento. El pastor, y estoy hablando de nosotros los pastores, cometemos el error, como no entendemos quién es Jesús, no tenemos la revelación de quién es Jesús, entonces comenzamos a levantar una iglesia que Cristo no termina edificando, porque es un lugar donde todo gira en torno a entretener a las personas. Entonces queremos hacer un programa, queremos hacer una adoración, que sea agradable a la gente, que los entretenga. A ver, ¿cuál cantamos? ¿Cuál les gusta? Merengue, salsa. Y comenzamos a poner luces y escenarios y frases y a generar todo un ambiente como lo hace cualquier institución del mundo. Hay todo un diseño dependiendo de lo que se quiere. Entonces hay iglesias que son un lugar de entretenimiento. Pastor, ¿y esta iglesia es perfecta? No, estamos luchando día a día por no caer en eso. Día a día. Y si nos descuidamos un día, caemos en eso. Hay una versión de King James que a la palabra iglesia le ponen un significado de casa de Dios. Entonces ahí también nos afecta, porque como no tenemos la revelación de quién es Cristo, entonces terminamos diciendo la casa de Dios. ¿Sabe cómo nos ha hecho eso daño? Hemos vivido en el antiguo pacto, donde creíamos que donde estaba el templo y ahí estaba la presencia de Dios, y la gente se iba y la presencia de Dios quedaba ahí. Entonces cuando decimos la casa de Dios, nosotros tenemos la tendencia a tomar conceptos, incorporarlos y desde ahí operar. Entonces si nosotros decimos que esta es la casa de Dios, entonces lo que creemos es que venimos a ver a Dios y cuando nos vamos Él se queda aquí y nosotros nos vamos solos. Y usted me dice, pastor, eso no es así. Pero sin darnos cuenta, muchas veces podemos estar operando desde ahí. Y si analizamos profundamente cuántas veces nosotros venimos aquí y creemos que hay algo aquí que no está allá afuera, cuando nosotros estamos afuera. Y sí es cierto que hay algo maravilloso cuando nos reunimos como hermanos. Hay una presencia que se desata solo para el cuerpo. También es cierto que el Señor no habita en templos hechos de manos. Pero esta definición y esta palabra de casa de Dios nos llevó a creer y a entender de manera incorrecta. Entonces Jesús dice, bajo esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, el Cristo, hay toda una declaración. El Cristo es Dios viniendo a cumplir su plan aquí en la tierra para redimir todas las cosas, para restaurar todas las cosas. Pero Él llama a la iglesia. Ahora, esta palabra iglesia es bien interesante, porque para el imperio romano esta palabra iglesia significaba un gabinete.
Y era un gabinete de gobierno. Y el gabinete de gobierno tenía como objetivo tomar los pensamientos, los deseos, la pasión y las intenciones del rey y traerlo de tal manera que lo convirtieran en legislación para que pudiera ser implementado en el reino. En otras palabras, en ese tiempo a la iglesia se le llamaba a aquel grupo de personas que estaban encargados de llevar a cabo las intenciones del rey. Ellos existían para hacer la voluntad del rey. Entonces, cuando Jesús está hablando de yo voy a edificar mi iglesia, Él está diciendo, este gabinete que está para legislar, para promover, para llevar a cabo todas las intenciones del rey aquí en la tierra, eso le da un entendimiento diferente a la iglesia. Pero esa revelación de que Cristo es el Hijo del Dios es lo que iba a hacer que esta iglesia entendiera que legislar era un asunto desde la autoridad de Cristo, que no era en su propia fuerza, no era en su propio entendimiento, sino que lo que iban a hacer era por causa de la autoridad que Cristo tiene como el Hijo del Dios viviente. Entonces esta asamblea servía como un gabinete de gobierno. Era una asamblea que llamaba y reunía a personas para llevar a cabo los deseos del rey. Esa es la palabra que Jesús está utilizando. ¿Por qué es importante hasta aquí que entendamos? Porque ahora vamos a comenzar a ver algunas cosas. Porque después de esto, después de que Jesús le dice, bienaventurado es Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí es donde se me comienza a abrir la mente, porque me imaginaba a Jesús sentado con sus discípulos y diciendo las puertas del Hades, y viendo esos templos que estaban ahí, que uno de ellos, la gente, era una caverna profunda que decían que esa era las puertas del Hades. Y era tan fuerte esto, hermano, que en esas puertas del Hades había sacrificios humanos. Tiraban a niños ahí. O sea, era una adoración a falsos dioses de lo más fuerte. Entonces Jesús está aquí hablándoles a ellos. ¿Quién dice la gente que soy? Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. Y le dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán. El contexto en el que Jesús los está llevando a un pequeño grupo de gente a ver a un imperio que gobernaba, y está diciéndole a este grupo pequeño de gente que en medio de un sistema de adoración a falsos dioses, en medio de un sistema de corrupción, en medio de un sistema donde hay poder, donde hay riquezas, donde tienen un grado de autoridad, donde hay sacrificio de niños y todo eso que está, les dice, pero ellos no van a prevalecer contra ustedes. Y digo, qué importante es que en medio de un mundo donde nos sentimos minoría, qué importante en medio de un mundo donde parece que todo está en nuestra contra. Qué importante es que en medio de un mundo donde hay una creencia que está creciendo bajo el espíritu del anticristo, qué importante que en medio de esos sistemas que están colapsando y que de una manera u otra todo lo que ocurre parece que nos va a afectar, qué importante que tengamos esa visión
que Jesús le está dando a sus discípulos, y por eso es que es extraordinario que los lleva a ese lugar preciso. Es un lugar relevante, representaba al imperio romano, representaba poder, representaba multitud de personas que creían en eso. Y aquí estaba este grupito, aquí, que era insignificante comparado con todo eso. Y les dice Jesús: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y tiene que haber habido algo pasando en el corazón de los discípulos, porque Jesús está diciéndole: tengan cuidado de que sus ojos no se centren en todo eso sin entender que yo soy el Hijo del Dios viviente, que yo soy el Cristo y que yo tengo toda potestad en la tierra, y que ellos, esas puertas del Hades, no van a prevalecer contra ustedes. Que ese mundo invisible de maldad, que todo eso que está ahí moviéndose desde una estrategia satánica, no solo para gobernar el mundo, sino para tratar de impedir el avance de la iglesia, ustedes tienen que entender que esas puertas del Hades no van a ser más fuertes que la iglesia. Que el Hades no los podrá derrotar. Pero también está hablando de algo. Está hablando desde una posición de legalidad. El diablo no nos puede derrotar sin que tenga una legalidad. Si hay veces que nosotros sentimos que el infierno es el que está avanzando, es porque en muchas ocasiones el diablo tiene legalidad. El infierno no nos puede derrotar sin legalidad. Entonces ahora viene Jesús y dice lo siguiente, y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino. ¿Qué significa cuando está diciendo que a ti te daré las llaves del reino? No las llaves para el reino. Hay varias interpretaciones de esto. Una de ellas es que a lo que se estaba refiriendo Jesús es a la capacidad que tenemos como iglesia de predicar y que la gente pueda convertirse para entrar al reino. Pero en realidad no está diciendo que nos está dando una llave para entrar al reino, sino que nos está dando unas llaves que son del reino. Nos está dando acceso a que los cielos se abran sobre nosotros. Lo que necesitamos nosotros es aprender a utilizar las llaves, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia si sabemos utilizar las llaves, si sabemos cómo aplicar las diferentes llaves. ¿Qué hay en el cielo? En el cielo está el trono de Dios. En el cielo es donde nuestras bendiciones están. En el cielo es donde, en un sentido espiritual, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Pero también en el cielo es donde están los ángeles caídos, encabezados por Satanás. Y es ahí donde la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces Cristo está diciendo: yo les doy la llave de los cielos. En otras palabras, les estoy dando autoridad en los cielos, la misma autoridad que yo tengo. La iglesia es la única que tiene estas llaves. Amén. Estos versículos nos están dando a usted y a mí, como la iglesia, la capacidad y la autoridad para determinar algunas cosas que ya el Señor estableció en el cielo que se manifiesten aquí en la tierra. Es una llave, y por eso es que entender la intercesión, entender la oración, esta nueva etapa que el Señor nos quiere introducir es clave, porque hay una transición espiritual donde demanda de la iglesia un mayor entendimiento de cómo usar las llaves
aquí en esta tierra. Y una de las llaves a la que se está refiriendo aquí es a través de la oración, porque dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ok, pero ¿cómo la uso? Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Necesitamos entender qué significa atar y desatar. Hay un ataque a este versículo porque muchas veces se ha usado mal, se ha usado con un entendimiento como que si nosotros podemos hacer nuestros caprichos como nos da la gana. Y muchas veces escuchamos decir cosas como ato en el nombre, desato, y pareciera como que es algo en lo cual yo tengo un dominio absoluto, de tal manera que si yo ato, el cielo dice: ya está Arsenio atando, y como Arsenio está atando, tenemos que atar en el cielo. O allá está aquel desatando, y pareciera como que la tierra le está dando órdenes al cielo. Y en realidad no es eso a lo que se está refiriendo. Nosotros no estamos para darle órdenes a Dios. Dios no está en el cielo esperando que nosotros digamos algo para simplemente complacer nuestros caprichos. Pero sí, esta palabra atar significa sujetar una obligación sobre alguien. Atar significa prohibir. Ahora, recuerde que en el contexto que lo está diciendo es que las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces lo que está diciendo es: a ti te doy llaves que van a hacer que lo que ates, que lo que prohíbas. Recordemos que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, que hay estratagemas que constantemente está haciendo. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que lo que el Señor nos está diciendo aquí es: todo eso que sale desde el Hades, que sale desde el mismo infierno, todas esas estrategias, todas esas artimañas que el diablo quiere hacer, a ustedes se les está dando una llave para poder prohibir. Y ahí debemos de entender también de que hay una voluntad perfecta de Dios. Hay cosas que van a ocurrir, no importa lo que usted haga y yo haga. Son desde la soberanía de Dios. Dios dijo que va a hacer algo y no hay nada que lo impida, ni nadie que lo impida, y no necesita ni siquiera colaboración de nadie. Él dijo que iba a hacer algo y eso va a pasar. La humanidad se puede rebelar en contra, y si Dios lo dijo, lo va a hacer porque Él lo dijo. Y hay que entender esta soberanía de Dios y esta perfecta voluntad de Dios. Pero hay algo que se llama, si le podemos llamar así, es la voluntad permisible de Dios. En otras palabras, en un momento Dios se pone de pie ante una circunstancia y Él es como quien dice a sus hijos: esta es mi voluntad, esto es lo que yo quisiera que ocurra. Mi pregunta es: ¿lo vas a permitir o no? Porque si tú lo permites, yo no hago nada. Esta es mi voluntad. Yo quisiera que esto pase, no eso. Pero si tú lo permites, yo no voy a intervenir. Pero tengo mi voluntad. Entonces, cuando el Señor nos está hablando de atar, no se está refiriendo a una llave, a una autoridad delegada que nos ha dado a usted y a mí para prohibir algo, para declarar algo ilegal, para que no se permita lo que se está queriendo hacer. Atar es mantener al infierno fuera de tu vida, en aquellas cosas que el Señor te ha dado a ti y a mí la autoridad para ejercerla de tal manera que todas aquellas cosas que el diablo está queriendo hacer contra tu casa no se den. Pero viene desde la revelación de Cristo. No es tu autoridad, no es mi autoridad, es la autoridad de Él, de quien Él es. Por eso es que hay que entender
toda esta revelación, ¿desde dónde lo hacemos? Nosotros no reprendemos al enemigo porque nosotros seamos fuertes, porque seamos valientes, porque tengamos alguna autoridad en nosotros mismos. Nosotros operamos desde la revelación que Él es. Muchas veces estamos entrando en situaciones espirituales sin entender quién Él es, y ahí nos metemos en una situación peligrosa, porque he escuchado a gente decir: yo te reprendo. A mí no me gusta decir yo te reprendo. Prefiero que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces el Señor nos da una llave para atar, pero también nos da para desatar, y esto es liberar, permitir, autorizar. Entonces fíjese bien, todo esto que está hablando en un contexto del Hades, para que no prevalezca con nosotros, lo que está diciendo es: hay una operación del infierno que va a querer hacer cosas que, si tú las permites, van a pasar. Y hay una operación del infierno que va a querer impedir cosas que deben pasar en tu vida, y si tú lo permites, van a ser retenidas. Entonces nosotros estamos delante. Por eso es que le digo que este pasaje nos va a llevar a asumir una responsabilidad, a tener una búsqueda de la revelación del Señor, a entender qué es lo que el Señor está queriendo hacer con su iglesia, y desde ahí también nosotros entrar en una practicidad de la vida diaria, donde podamos comprender que ante las situaciones que acontecen necesitamos identificar que son aquellas cosas que el infierno está haciendo en nuestra contra para atarnos, para impedirnos, y que son aquellas cosas que el infierno está haciendo para retener aquellas cosas que el Señor quiere que obtengamos. Y ahí es donde necesitamos comenzar a asumir una vida más activa, más consciente, porque ignorar esto nos hace vivir expuesto a que el diablo esté haciendo lo que quiera con nosotros. Muchas de nuestras situaciones, muchas de las cosas que estás viviendo, es porque no has atado algo o porque no has desatado algo. Y eso Dios nos lo entregó a nosotros, y lo ejercemos desde la oración, desde la intercesión. Entonces el atar y el desatar es algo que ocurre en total acuerdo con el cielo, en total acuerdo con Dios. Tenemos que tener la habilidad de ver lo que el enemigo está haciendo y ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos, y desde ese acuerdo con Dios nosotros hablamos para atar lo que el enemigo está haciendo. Pero de la misma manera tenemos que ver qué es lo que el Señor está queriendo que nosotros tengamos acceso aquí en la tierra, y el diablo lo está reteniendo, y desde nuestro acuerdo con Dios entonces venimos a desatar aquello que por herencia, que por una legalidad, por algo que Dios nos ha entregado, debamos de obtenerlo. Y desde ahí comenzar a operar en una dimensión espiritual y no seguir viendo las cosas de una manera tan ingenua. Por eso es que cuando los discípulos están viendo toda esta adoración y Jesús está hablando con ellos, Jesús les está diciendo: ustedes tienen una autoridad mayor que lo que ven ahí. Y hay cosas que están pasando ahí que ustedes las están permitiendo. Hay cosas que están ocurriendo ahí que ustedes tienen la autoridad para atar. ¿Y saben qué fue lo que más me impresionó? De ver cómo en el tiempo todos esos lugares de adoración están en ruinas. Y yo me preguntaba, ¿qué más hablaron los discípulos después de lo que tenemos registrado ahí? ¿Cuál fue la practicidad a la que el Señor los llevó? Tenemos que comenzar a elevar nuestro entendimiento
del poder de la intercesión que el Señor nos ha dado para atar y desatar. ¿Cuál es la practicidad de lo que le estoy diciendo? Escúcheme. ¿Qué estás viendo en tu casa que está haciendo el enemigo y no estás prohibiendo en el nombre de Jesús? Muchas veces estamos viendo la obra del enemigo en nuestros hijos, la obra del enemigo en nuestro matrimonio, la obra del enemigo en nuestras finanzas, la obra del enemigo en la salud, la obra del enemigo en nuestras emociones. Estamos viendo tantas cosas pasar y nosotros le decimos al Señor: Señor, ayúdanos. Y no estamos entendiendo que el Señor nos ha dado una llave que trae el cielo a la tierra. Me preocupa grandemente porque sé que hay muchas personas que están viviendo situaciones difíciles y están esperando una solución sin estar activados siendo parte de la solución. Están esperando que alguien ore por ustedes, están esperando que el Señor haga un milagro, están esperando que algo ocurra y no estamos haciendo nada. Y la iglesia que no se activa en esto es una iglesia que está vulnerable. Es una iglesia que está permitiendo cosas que no debería permitir, que está viviendo cosas que no debería de vivir. Es una iglesia que se le están reteniendo cosas que debería de obtener, bendiciones que deberían de estar fluyendo, que por alguna razón no están llegando. Y estoy hablando en este sentido de alguien que está en legalidad, porque si estás en ilegalidad, no importa lo que ates y no importa lo que desates, tu ilegalidad te hace ser alguien sin autoridad. Por eso cuando hablamos de atar y cuando hablamos de desatar, hablamos desde una posición de legalidad. Hablamos desde una posición donde entendemos la revelación de Cristo, que Él nos posiciona. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos posiciona, pero necesitamos comenzar a ver. Por eso es que Jesús los llevó a ver lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Los llevó a ver la manifestación del infierno en ese lugar. Los llevó a ver la manifestación de lo que el pueblo estaba creyendo, de la mentira, del engaño. Y el Señor los llevó ahí para hacerles saber que ellos, ese poquito, esos 12, podían contra un imperio. 12. Les quiso llevar a poder ver desde la perspectiva de Él que esa manifestación que estaba ahí, lo único que requería es que un hijo de Dios en legalidad, con entendimiento, desde la revelación de Cristo, se posicionara y dijera: en el nombre de Jesús atamos esto. Y que a la misma vez no es suficiente solo atar lo malo. No es un asunto de desatar lo malo, no es un asunto de decir: Padre, yo ato todo espíritu de inmoralidad que está moviéndose en mi hijo. Padre, todo espíritu que se está moviendo en esta casa lo reprendo. Sino también que nos paremos y podamos ver desde lo que Dios está queriendo manifestar en nuestra casa y desde ahí también desatar. Padre, desatamos el llamado que hay en mi casa, desatamos los dones en la vida de mis hijos, desatamos la provisión en el nombre de Jesús. Declaramos que todas aquellas bendiciones que nos diste desde antes de la fundación del mundo se van a manifestar. Y comenzamos a entrar en una dimensión, hermanos, donde hacemos una lectura muy personal de nuestra vida. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida, pedirle sabiduría a Dios. ¿Cuál es la puerta por la que el enemigo está operando? ¿Qué es lo que el enemigo está tratando de hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que está haciendo en oculto? Y antes de que lo haga, atarlo. Que el Señor nos dé la habilidad para ver exactamente. Pero necesitamos tomarnos el tiempo.
Necesitamos tomarnos el tiempo para detenernos y meditar en esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y desde ahí comenzar a operar espiritualmente, porque esto es lo que el Señor nos dio. Y en la medida que aprendemos a hacer esto en nuestra casa, también lo vamos a aprender a hacer un día en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Y la intercesión es atar lo que el enemigo está haciendo y desatar todo lo que el Señor está queriendo hacer en esta tierra como su voluntad. Y comenzamos a orar por eso, y comenzamos a orar por la iglesia local, y comenzamos a orar por la ciudad, y comenzamos a orar por la nación, y comenzamos a orar por las naciones. Y la revelación va creciendo en la medida que nosotros vamos viendo a Dios operar. Qué maravilloso es que ustedes puedan irse hoy a su casa y meditar en esto. ¿Qué está pasando en mi casa? No es suficiente preocuparse. No es suficiente buscar a alguien que ore por ti. Hay algunas cosas que te van a tocar solamente a ti. Y hay una batalla que solo nosotros podemos pelear por nosotros, nadie más. El infierno no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero la iglesia permisible, la iglesia que es permisible, el creyente que es permisible, va a hacer que el infierno avance. Y no nos va a pedir permiso y no va a esperar que nosotros hagamos algo. El infierno va a avanzar hasta donde nosotros le permitamos que avance en nuestra vida. No es lo mismo atar antes de que actúe que tener que estar desatando porque ya te atrapó. Hay algo preventivo y hay esa parte de restauración. Seamos no de los que operamos en restauración, seamos de los que nos anticipamos antes. Que el Señor te dé ojos para ver, que el Señor te dé discernimiento para poder discernir espiritualmente, porque dice la Escritura que el espiritual discierne ¿cuántas cosas? Todas las cosas espiritualmente. Esto que estamos hablando hoy es básico, no es opcional, y define el estilo de vida que tú vas a tener. Define tu futuro, define tu presente. Y si observas al pasado, te vas a dar cuenta que está marcado por la aplicación efectiva o la aplicación inefectiva de esto. Entonces, si podemos ver hacia atrás y ver la efectividad, no lo descuidemos. Pero si podemos ver hacia atrás y vemos que no le hemos prestado atención, es tiempo de hacer un alto y caminar de una manera diferente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.